Hola, acá estamos otra vez en el Pase del Destape. ¿Qué tal, compañeros, compañeras? ¿Qué tal? Bueno, empezó la pelea por el dólar, ¿no? Quedan unas pocas ruedas nada más porque hay dos feriados, viernes y lunes. Así que queda hoy miércoles, jueves y 4 días de semana pasada. Massa suspendió el viaje, la gira que tenía electoral, iba a ir a 2 provincias, Mendoza y San Juan, y se quedó operando. Hay 2 noticias que va a dar hoy para sumar dólares, por eso anoche dijo en televisión con el compañero Babi que iba a dar una noticia que iba a ayudar al próximo gobierno. Se activó, consiguió ayer Massa activar el segundo tramo del swap chino. Son 5.000 millones de dólares más que va a poder utilizar en los mercados y entran, ahora lo va a desplegar en un rato Nicolantos, 1.050 millones de dólares por la licitación del 5G. ¿No? Dice que va a haber gente presa. Ahora dentro de rato vamos a recordarles que Axel Kicillof metió gente presa en 2014 ante una corrida del 30%. Se lo vamos a recordar. Y hay una denuncia penal ya entró la denuncia penal contra Milei. Después va a haber algunos funcionarios, voy a leer porque es toda información que me acaban de dar. Dice, tanto Casal, el secretario legal y administrativo del Ministerio de Economía, como Castañeto y Mitchell están a cargo del seguimiento judicial, van a ir por lo penal económico como por lo general y lavado, y va a haber nuevas medidas de eso, de cómo pelear el mercado del dólar para mantenerlo. Si mantienen el MEP a más o menos 800 pesos, bueno, es muy difícil que la gente pague más de 1.000, otro dólar, como es el informal, si hay un MEP a 800 pesos. Digo, va a haber una pelea que se va a dar muy fuerte, pero además había ayer un laburo hecho en redes que decía que ya casi el 60, el 59%, daba el número exacto, de lo que se hablaba en redes de Milei era negativo. O sea que la gente estaba enojada con Milei porque había organizado la corrida, con lo cual, ojo que no le juegue en contra. Nosotros lo armamos en el Destape Web. ¿Cómo lo armó? O sea, ¿cómo se armó esta corrida entre Milei, los trolls de Milei y algunos de sus, tiene un par de jugadores nada más, que se sumaron y empezaron a generar, incluso hubo un hashtag ayer que se llamaba Chau Plazo Fijo, es decir, no solo organizar una corrida cambiaria, sino que esto le cabe la penal económica totalmente, totalmente, puede ir preso por esto, sino que además organizaron, ahí está el hashtag, ¿no? El Chau Plazo Fijo, fíjense cómo voló, impresionante, ¿sí? Entonces, primero tuvimos, ahora vamos a hacer un relatito, 5 minutos nada más para que se entienda bien, porque se van a venir medidas judiciales muy fuertes, entonces hay que entender qué es lo que se organizó. Se organizó una corrida cambiaria y anoche se estuvo organizando una corrida bancaria. El Chau Plazo Fijo es que la gente saque la plata del plazo fijo, que vaya a buscar la guita. No está pasando para nada, no está pasando, pero la actividad se dio. Recordemos las cosas que dijo Milei primero en los videos. ¿Qué le recomendás a una persona que hoy le vence un plazo fijo en pesos? ¿Que compre dólares ya, le decís? Jamás en pesos, jamás en pesos. El peso es la moneda que emite el político argentino. O sea, hoy... Por ende no puede valer ni excremento, porque esas basuras no sirven ni para abono. A eso le sumaron el hashtag. Mostremos el hashtag, se llama Chau Plazo Fijo. Todo esto está en la causa, todo esto está en la causa de cómo se armó la corrida, la cambiaria y la del plazo fijo. ¿Podemos mostrar? Hay un hashtag Chau Plazo Fijo que se los mandé anoche. Chau Plazo Fijo. Miles de personas, ayer, ahí está. Desde que leí que Chau Plazo Fijo es tendencia, me vine corriendo al banco a sacar la guita para llevarla a una cueva a comprarme dólares. Eso le da RT Ramiro Marra. Yo diría el segundo hombre en los medios después de Milei. ¿Sí? Entonces vienen los 3 videos de Milei, donde Milei directamente pide que compren dólares, y después arman con Ramiro Marra reposteando el Chau Plazo Fijo, que ayer estuvo segunda, tercera tendencia durante varias horas. ¿Sí? Después aparece Venegas Lynch a hacer declaraciones. Me gustaría mucho
Primero que me diga si está de acuerdo o no con esto de que el peso no vale ni excremento. Bueno, yo creo que hay que ser muy distraído para pensar que el peso vale mucho. La gente está muy preocupada y es de dominio público que el peso se ha deteriorado enormemente. Y a mí me satisface, una vez en la Feria del Libro dije que me producía un orgasmo intelectual, el hecho de que Javier Milei, después de que yo hace 50 años con mi primer libro, Fundamento del Análisis Económico, vengo machacando con el tema de la banca central, ahora Javier Milei explica que los banqueros centrales, por más que sean los más competentes y los más honorables del orbe, solo pueden decidir a qué tasa emitir, a qué tasa contraer o dejar igual la masa monetaria. Y cualquiera de las tres variantes va a estar distorsionando precios relativos, que son los únicos indicadores que tiene el mercado para operar. Y después hay otros distraídos que dicen, bueno, pero ¿por qué no tenemos un banco central independiente? Bueno, hay 3 premios Nobel, Hayek, Friedman y Becker, que dicen que si la banca central es independiente se va a equivocar independientemente, puesto que si tiene las funciones del Banco Central puede hacer solo esos 3 caminos. Ahora, Eduardo, si uno se pusiera el contrafáctico de decir, bueno, pero supongamos que el Banco Central hace lo mismo que hubiera querido la gente. La respuesta es, ¿para qué diablo se metió si va a hacer lo mismo que ha hecho la gente, ahorrando honorarios? Y la única forma de saber qué es lo que quiere la gente es dejarlo actuar. Ese es el eje central de Javier Milei en su propuesta con respecto al Banco Central. Me decían que lo tuvo que llamar a Venegas Lynch, un hombre ya bastante mayor, porque ni Carlos Rodríguez ni Roque Fernández se quieren emprender en esto y que le han dicho ya a Milei que no van a formar parte del gobierno porque ven lo que están haciendo Milei. Ven que Milei está organizando una corrida cambiaria y vos te imaginás si tenés que ser responsable de un corralito, de una salida de depósitos. Por ahora la gente no lo hizo, pero lo están pidiendo. Digo, y el New York Times ayer salió a decir que el peligro que generaba Milei, otra vez en Argentina un candidato de extrema derecha asciende y el peso se hunde. Javier Milei se ha convertido en el favorito de las elecciones argentinas de este mes al prometer dolarizar la economía. En respuesta, el peso argentino se desploma, es decir, hace 2 días que se viene discutiendo quién tiene la culpa de la corrida. Bueno, ahí lo dice el New York Times. Ahí lo dice el New York Times. Ahora, ¿es solo porque el tipo va a dolarizar? ¿Cuántos jugadores hubo? A mí me dicen que hay algunos grandes empresarios que movieron guita. Eso te iba a decir, ¿no? ¿Qué tal? Buen día ahora formalmente. A mí me parece bien que se combata con todas las herramientas que tiene el Estado una corrida, sobre todo porque empobrece a las mayorías populares y es prioridad del Estado proteger a los más vulnerables. Entonces, si está en la caja de herramientas, para usar la misma figura que venimos usando, judicializar a los responsables mediáticos de la corrida, que en este caso incluye a un candidato a presidente, además, fenómeno. Ahora, entiendo que la intención es ir en una primera etapa a los punteros, ¿viste la manera de los dealers y los grandes narcotraficantes? Ir por los punteros para ver si se corta ahí. Porque si se va a los grandes operadores, pueden caer algunos integrantes del entorno de Milei. Ojo, porque el entorno de Milei está cimentado en operadores financieros y particularmente operadores cambiarios. El caso de Juan Napoli, que tiene un banco, Banco Valores, que es un operador financiero. Marra, sin ir más lejos. El propio Marra tiene una página que se llama Dólar Hoy. Que según él no es de él, sino del papá y de la mamá. Bueno, está bien. Digamos, es un emprendimiento familiar, digamos. Que ayer, antes de abrir el mercado, ya tenía en su pizarra el dólar a 1.000 pesos. O sea, él sabía a dónde lo iba a llevar él. Bueno, es que, ¿cómo se fija el valor de un dólar blue ilegal? ¿Cuál es la pizarra del dólar blue ilegal? Y esas, las que puedas ver en internet, las páginas de referencia. Esa página que yo menciono
con perdón del chivo, pero es una página muy vista para seguir la pizarra del dólar ilegal, porque tampoco es que vas por la calle Claro, y ya está... no y están está- las carteleras Claro. de las casas de cambio como Exactamente. antes, que tenías, ¿te acordás la cámara del noticiero a la mañana en la En calle Florida. Florida apuntando a la vidriera de la casa de cambio? Eso ya no existe. Ahora, lo Pero que vos además decías, él mismo sí. se vende como que uno de los grandes logros de esa página es adelantarte lo que va a valer Claro, el dólar. O sea, claro, te lo claro. vende como yo te adelanto la información para que vos la sepas. No es que ni siquiera se calla y saber si Hay nadie que se da decir, cuenta. Claro, eso estaba bárbaro mientras fuera algo en privado. Ahora que es candidato Claro. y mano derecha del principal candidato a presidente, deja de Sí. ser un tipo. No sé si también estaba bárbaro en el sentido de las mayorías populares, porque venía generando... Bueno, es su trabajo. Sí, pero digo, era su negocio, ¿no? O es su negocio. Ahora, vuelvo al punto que vos mencionabas. Es un mercado chico, general. ¿De cuántos millones de dólares? Y normalmente 3 o 4, en estos días 10, ponele. Sí, ahí igual 10 millones de dólares. hay un tema que es a donde están apuntando en economía, donde creen que puede estar cultivándose esta cuestión, que sería el segundo nivel, porque vos decías, el primer nivel son los punteros. Y los punteros, bueno, vas a cortar a los punteros Y el como primera segundo- medida de acción Y rápida. el digamos. segundo son estas agencias que ahora habrán Los punteros, perdón, son escuchado- los arbolitos, ¿no? En este Claro, caso, serían los exacto. arbolitos. El segundo son estas agencias que ahora van a escuchar nombrar la sigla ALIX, que son básicamente las agencias que están, los fondos, los que están, tienen el permiso del Estado para operar dinero que no es propio sino de otros, y que mueven unas 20 veces el mercado del blue. Lo mueven a través del MEP, a través del contado con liqui, que lo que hacen ahí, aunque no afecta el precio del blue directamente, es distraer recursos del Estado para tratar de mantener esos valores, y con la plata que sacan de ese negocio, de exprimirle al Estado, van y alimentan la corrida en Claro, el otro claro, mercado. claro, Esa claro. es la operatoria en la que están poniendo los ojos. Esos son los 4 vivos de los que habló más ayer a la tarde, del cual hay uno cuyo nombre todavía yo no pude conseguir, que se escapó a Uruguay, parece la última Sí. vez. Pero una cuestión interesante. Massa hizo este anuncio rodeado de 2 empresarios muy importantes, de Grimson y de Arnequiana. Arnequiana, Arnequiana, además, el padre de la criatura. Sí. Pero además lo hizo en simultáneo a que salió el comunicado de los bancos. Con lo cual de ahí, de alguna manera, se ve quiénes son a los que está llamando Massa para el Scrum. ¿Quiénes pueden poner plata cuando el Estado ya no tiene plata para Claro. bancar la corrida en los 6 días que vienen, o lo que sucede entre las primarias, entre las generales y el balotaje, si lo hay? Bueno, bancos y empresas que Massa les está diciendo, si quieren apostar por mí, vengan y bánquenme ahora. Con la liquidez que Ahora, tienen los yo te voy a bancos, decir una cosa, salen ¿no? a jugar Yo te- los bancos. yo te voy a Te decir lo una bajan a cosa. 500. Si esto sucede, si esto sigue así, hay un montón de responsables que jugaron con fuego poniéndolo ahí a este tipo. Obvio. ¿Sí? Todos. Massa ayudándolo para que compita con Burri. Cristina, cuando decidió enfrentarlo y en el teatro, no me acuerdo cuál, ¿te acordás? Le gritó y le dijo, a vos, ¿a quién le tenés miedo? Todos lo subieron al ring, todos los medios lo llevaron, hasta C5N, todos lo llevaron allá arriba y resulta que el tipo era un loco peligroso. Hay que tener cuidado. Hace unos años lo llevaron a Macri ahí arriba. Lo eligieron a Macri como enemigo, vino Macri y nos hizo un desastre. Ahora lo eligieron al loco este. Bueno, lo que decíamos Porque la acá, dirigencia política tiene su responsabilidad también. los ¿sí? autores de Macri no puede ganar nunca la presidencia de Argentina, Claro. crearon la historia de Milei, un loco como Milei no puede Claro, ganar armó nunca un la partido y presidencia ganó una de elección, le dijo Cristina. Y Macri lo armó. Y ahora en el teatro ese día lo enfrentó. Dijeron, qué genia, uy, creó el enemigo este. Y después Massa directamente dice que le armó las listas, qué sé yo, no sé. Argentina. El tema es que Y ahí lo tenés ahí arriba del tipo. es uno y sus circunstancias, Roberto. O sea, es el candidato con estas características, la estructura de poder que lo acuna y las circunstancias que lo alimentan, ¿no? Por eso ayer decíamos, 3 movimientos necesarios de Massa en estas horas. Uno, enfocar la cuestión política, que es lo que enfocó con estas denuncias, rodearse de Arnequiana, empresarios, banqueros, o sea, darle volumen a la posición política reactiva a la corrida. Segundo, afrontar la corrida con las herramientas que tengas, que tampoco es que sobran, No. porque
nada, la Argentina tiene los fundamentos que tiene la economía argentina. Es que hoy. la corrida Milei la puede armar porque no hay dólares en el Banco Central. Exactamente. Y la responsabilidad de que falta de dólares en el Banco Central viene de todo. De Alberto que no cuidó bien la reserva, de Pese que no cuidó bien la reserva, pero por alguna razón nadie lo toca. Pese sigue ahí. Se cargaron un montón de ministros, pero Pese sigue ahí. Y el tercer elemento es justamente la sanción a los responsables. Curiosamente ayer colabora, curiosamente no, ayer sale a colaborar con esta tercera necesidad una parte de la oposición, sería ahora Juntos por el Cambio, que buscan no seguir siendo oposición, o por lo menos, no sé si se va a llamar Juntos por el Cambio, pero por lo menos seguir siendo alternativa para la presidencial. Y también fue raro ver ayer a Bullrich y a Melconian haciendo scrum, digamos, con el gobierno frente a la operación, a la corrida impulsada por Milei. Melconian no tuvo un buen día ayer, ¿no? De hecho, vos mencionabas a Carlos Rodríguez, uno de los que sale a rayarle el auto ayer a Melconian es Carlos Rodríguez, solidarizándose con él. Viste que hay una fórmula. Y Massa también, de alguna manera. Y Massa también, Massa anoche creo que también en la aceptó tele. esa y la forma más olivo fácil de que le rayarle dio el auto a alguien es solidarizarse. Yo me solidarizo con vos. ¿Por qué? Pero el que no estaba, Claro, el bueno. que no estaba al tanto se enteró. Entre las cosas que hicieron los muchachos de Milei ayer fue mover a full, creo que tenía como 2 millones de visualizaciones ya, alguna cosa que era más o menos. No, bueno, es temporada alta de carpeta. Ayer fue un día bastante de carpetazos, pero fuerte. Fuerte. Sí. Hubo carpeta para todos y todas, y todis. Y hay todavía más. No quiero alentar que la gente vaya a buscar el video de lo que hacía Melconian, porque no, de ninguna manera. De todas formas se lo van a cruzar por cómo lo están trabajando. Es muy grave lo que muestra. No nos vamos a meter en la cama de nadie, salvo que nos inviten, digamos, pero y un poco va por ahí. Bueno, tampoco hables por todo. Yo por más que me inviten no voy a ir. Es conceptual. Y menos con Melconian. Es conceptual. Lo que estoy diciendo es conceptual. No en lo particular. Pero digo, iba un poco por ahí la carpeta. Pero además hay un tema de tráfico de influencias, no solo de sexo. Y se lo vincula, bueno, sexo por tráfico de influencias, digamos, esa vinculación, a partir de unos supuestos audios que tenemos que relativizar porque en tiempo de inteligencia artificial. Claro. Es muy difícil saber, si no conoces el origen, es muy difícil saber si eso es real o no. No salió él a desmentir, ¿no? Él no salió a decir nada. Pero además, pero digamos algo para los que no escuchaban, él se cuida muchísimo en todos los audios de no decir exactamente en concreto las cosas. Claro. Usa eufemismos, usa sinónimos, de tal manera que judicialmente, digamos, si vos para acompañar eso tenés que hacer interpretación. Claro. Más o menos libre, pero... Los que no usan eufemismos son otros videos que se dieron a conocer unas horas antes que apuntan al entorno de Milei, porque acá está todo, digamos... ayer hubo para todos lados. Tremendo. Donde ahí sí, sin ningún tipo de eufemismo, piden dinero a cambio de información privilegiada. Bueno, pero ahí también, ¿qué es lo que te digo? Por eso, como hay mucha carpeta dando vuelta y muchas operaciones que arrancaron hace mucho tiempo, esto también es muy curioso. Hay operaciones que empezaron a armarse por lo que se estuvo conociendo en la previa de la es todo muy grave lo que estamos contando, ¿no? Uno lo cuenta como chisme. No, por eso, pero hay esta operación de los videos, según el entorno de Milei y de otros dirigentes políticos del peronismo que dice que fueron víctimas de los mismos operadores, arrancó hace como 2 años. Víctima porque los grabaron mientras decían barbaridades. Porque lo grabaron, aparentemente aparecieron 2 personas, 2 supuestas inversoras o 2 mujeres que representaban inversores, un grupo inversor de Londres y otro grupo inversor catarí. Se presentaban como eso y después de hacer un approach, un acercamiento... De varios meses. Ahí tiraban la propuesta de la coima. ¿Qué dicen en el mundo Milei? Que ellos buscaron mantener las conversaciones para sacarle la punta al ovillo. Creer o reventar. Es como si un tipo viene a hablarme de una coima y yo digo, me reúno 5 veces. No, me reuní para sacar la información. Bueno, pero ojo, porque en esa carpeta hay también dirigentes, funcionarios, intendentes del peronismo. Así es. O sea, en esa carpeta hay de todo. ¿Y Barrio Nuevo? ¿Qué supo de Barrio Nuevo ayer? Bueno, de Barrio Nuevo hace unas horas... También tuvo su carpeta. Sí, también. Hubo una investigación del periodista Mariano Martín en ámbito financiero, uno de los periodistas más informados sobre temas sindicales, sino el más... Y además absolutamente creíble. Lo que escribe... la verdad, un gran colega. ¿Y qué cuenta? Y que nos cuenta que hubo una intervención de una obra social a cargo de aliados de Luis Barrio Nuevo,
que en menos de 6 meses destinó por lo menos $3 millones a fundaciones y prestadores sin ningún tipo de documentación de respaldo ni justificación. Y otros gastos. Pone él directamente. ¿Cómo? Habla de inexistentes directamente. Sí, inexistentes. Y por lo menos $5 millones en gastos en una joyería de Recoleta, otros tantos millones de pesos en un mecánico, cuando no hay ningún auto en la plantilla de esa obra social. Todo esto consta en un informe de auditoría, es decir, es toda información oficial que está en la Superintendencia de Seguro de Servicios de Salud, porque hubo, digamos, un funcionario que tuvo que auditar y estuvo unos meses, lo presionaron, renunció, justamente lo presionaron porque querían hacer estos negocios, y al renunciar hace esta auditoría y entrega esta información. Se trata de la obra social del personal de seguridad comercial, industrial e investigaciones privadas, es seguridad privada básicamente, OSIP. Y entre los hallazgos figura una nómina de personal con 207 personas, de las cuales solo 79 se le constataron tareas. Recordemos que después las obras sociales dicen que no tienen guita para atender a la gente, vos vas y no te atienden ellos. Desvía guita incluso para comprar joyería. Bueno, perdón, es que Insaurralde, volvé, hermano, volvé. ¿Dónde estás? En San Vicente, vení. En la propia auditoría... Estos son los que hablan de la casta, ¿no? En la propia auditoría... indican que los gastos, como el de la joyería y demás, coincidieron con meses en los cuales ingresaron varias denuncias por negativa de servicio a pacientes urgentes, pacientes oncológicos, a los que les decían que no podían cubrirle el tratamiento mientras gastaban millones en fundaciones fantasmas, en joyas y demás. ¿Qué más va a aparecer de acá a las elecciones? Recordemos que Barrio Nuevo dijo esta semana que iba a manejar los planes sociales, ¿no? En caso de... No, las obras sociales. Las obras sociales. No, las obras ya las manejan, los planes sociales. Va a manejar obras sociales. El seguro de despido, dice que... Claro. Porque la idea de Milei va a haber mucho despido. Entregarle a los sindicatos el manejo de todo lo que sería lo social. O sea, la inversión social. O el gasto social, dice Milei. Y eso involucra... El Fondo Compensador de las Obras Sociales es un fondo multimillonario, que el que tenga el control de eso, además tiene el control de varios sindicatos, porque vos controlás desde la caja los sindicatos, entonces te fortaleces en la interna. Barrio Nuevo hace tiempo que tiene una tensión con otros gremios, como ocurre con los grandes gremios, por cuestiones de encuadramiento sindical y demás, no es una novedad. Imagínate que Barrio Nuevo maneje la caja de las obras sociales, el Fondo Compensador, y además maneje la inversión social, lo que le permitía tener un vínculo que puede ser letal para algunas organizaciones sociales y muy provechoso para otras. Claro. O sea, reconfigura el ecosistema de organizaciones sociales, si quiere. Barrio no era el que había dicho una vez que había que dejar de afanar por 2 años, ¿no? Sí. Se ve que ya se cumplió el plazo. Se cumplieron. Sí. 2 años se cumplieron. Y recuerdan que yo te conté, no sé si fue el lunes, una cena que tuvieron hace una semana, Barrio Nuevo, Nosiglia y otros dirigentes más en un lugar que lo podías ver, público. Sí, en un restaurante que se estaba inaugurando ese mismo día, claro, de un intendente bonaerense. Bueno, en esa cena, Barrio Nuevo terminó gritando ¡Viva el León! Pero la particularidad es que su interlocutor, que era Nosiglia, que se supone que es uno de los jefes políticos de Lustó, no el único, pero es uno de los históricos armadores de Lustó, aplaudió. Ajá. ¿Esto significa que va a haber un radicalismo con Milei? No, probablemente no. Bueno, por lo menos uno hay. No, pero hay un esquema político de negocios, claro, que si el negocio lo administra Milei, claro, va a estar disponible. Claro. Sí, claro. Bueno, hablando de negocios, lo que me dicen es que quien recaudaba para la provincia de Buenos Aires, que está en la quinta, no apareció más, no hizo ninguna declaración, Insaurralde, todavía, y entonces no hay plata. Está seca la plaza. Está seca la plaza. Sí. Está seca la plaza. Una cosa muy curiosa que pasó esta semana, el fin de semana. Porque esas cosas generan eso también. Sí, claro. Que lo vamos a meter preso. Ellos no lo van a meter preso, pero ahora no aparece un mango. El episodio de Insaurralde generó muchos movimientos en el conurbano. Ajá. Muchos movimientos. El fin de semana pasado, Axel Kicillof y Massa recorrieron La Matanza. Saltearon Loma, hicieron una caravana. Saltearon Loma. Todo un helicóptero va a pasar por arriba. Es difícil, porque Loma es grande y te queda de camino para La Matanza, pero hicieron como un recorrido, no pasaron por Lomas. Bueno, no pasaron por Lomas, a disgusto de los candidatos.
entre otras cosas, pues estaba discutiendo incluso la candidatura de Otermin. En un momento, el impacto de Insaurralde fue tal que se charló la posibilidad de que no fuese Otermin. No solamente lo de Insaurralde, también el otro episodio de Chocolate. Esos 2 episodios conjugados hacían epicentro en el territorio de Lomas. Se discutió la posibilidad de que Otermin no siguiese adelante con la candidatura, finalmente y que siguiese con la candidatura del actual intendente interina. Finalmente se determinó que no. La actual intendenta es muy cercana a Máximo, incluso más cercana que el propio Insaurralde y que el propio Otermin, aunque todos están muy vinculados políticamente. Bueno, finalmente se decidió que no, pero mientras se daba esta discusión se hizo la caravana. La caravana fue a La Matanza y se hizo un video muy lindo, que no sé si seguramente lo habrán visto, que es un video con un Sergio Massa. Muy bien hecho, ¿eh? Emocionado. Y además está medio llorón, entonces queda... Ejerciendo que se capilaridad emociona, territorial, ¿no? Que se emociona en serio y lo agarran cuando... Bueno, muy curioso porque Espinosa a las pocas horas difundió un video idéntico. Igual. De hecho, nosotros cuando lo vimos, el video, dijimos, pero este video ya lo vimos, ya se publicó. Y hicieron el face swap con... Hicieron el mismo video, pero el protagonista es Espinosa. Pero lo mismo. Los niños, la música de voz, la cámara lenta. Bueno, hay un detrás de escena de esa comunión audiovisual, que es básicamente que se ha sellado grieta y se ha cerrado filas en todo el conurbano respecto a las candidaturas. Algunas, por supuesto, ya estaban convalidadas por las urnas y otras porque ni siquiera recurrieron de la PASO. Y sobre todo de las campañas, porque lo que venía pasando en La Matanza es que la campaña no había tenido al candidato a presidente. De hecho, ¿se acuerdan que Massa había suspendido la visita a La Matanza? Sí. Esto fue antes de la PASO. Antes de la PASO. Por la disputa con Cubría y con las organizaciones sociales. Bueno, esa tensión no se había disipado. Superada la PASO, esa tensión no se había disipado. Claro, ¿qué pasó? La salida de escena de Insaurralde secó la plaza de flujo económico. Qué lindo lo dice, ¿no? Claro. Qué lindo lo dice. Secó la plaza de flujo. Prácticamente uno no sabe de qué se trata y dice, bueno... Y bueno, no hay plata. No hay plata. El que juntaba la plata, no hay plata. Sí, no hay plata. Claro. Y no hay plata. Imprimir los póster, los volantes. Y sí, bueno, pará. En Lomas hay que imprimir 1,5 millones de boletas. Sí. Recuerda que en Lomas miden muy bien, ¿eh? No es que se destruyó Lomas lo van a ganar. Lo van a ganar aunque pongan... Es que la gestión... La gestión sigue siendo reivindicada. Claro. El tema es, así es, vos tenés que imprimir 1,5 millones de boletas, esa plata va a aparecer, es plata, digamos, que va por los carriles oficiales. Pero hay otra plata que tiene que ver con la logística electoral. Sí, la fiscalización, la viandita para los taxis, los taxis no es más como antes que decir, te lo pago el mes que viene. Primero paga. Un puntero de la tercera sección, me decía, ya no es más como antes que había pedal. No hay crédito. No hay fiado. Por la inflación. Ahora es viva y crocante. Y desapareció la viva y crocante. No hay, claro. Desapareció la viva y crocante. Que era un flujo informal, digamos, ¿no? Claro. Esa informalidad, la desaparición de esa informalidad económica relacionada al proceso electoral, hizo que todo el mundo cierre filas, se consolidaran las propuestas electorales con la presencia activa de los principales candidatos del territorio. El gobernador en la provincia de Buenos Aires y el candidato a presidente. Es decir, nadie saca los pies del plato. ¿Por qué? Porque no sobra nada tampoco en materia electoral. Axel tuvo una muy buena elección en la primera vuelta. Grindetti no es el candidato más competitivo que había en grilla en Juntos por el Cambio, pero es un candidato que si Bullrich remonta, puede disfrutar del proceso de atracción, digamos, ¿no? Axel está 4 puntos arriba, no es que le sobra mucho. No le sobra mucho. Entonces, no le sobra mucho. Cualquier dispersión resta. Y eso es lo que se habló este fin de semana ante estas dificultades que han aparecido. Sí, antes de ir al tema internacional, quería contar... Este espacio me gusta para los chismes. Bueno. ¿Se acuerdan que La Nación Más, antes de llevar al Gordito Lechoso y todos los orcos, era un medio serio? ¿Se acuerdan, no? Sí. Medía 0,1 siendo serio, pero era muy serio. Y estuvo como 2 años. Era demasiado serio, justamente. Era demasiado serio. Toda gente de corbata. Bueno, vuelve ese.
Vuelve ese, los echan a todos estos muchachos, se acabó el contrato de Macri. Macri había alquilado el canal, ¿se acuerdan? Ah, mira. Bueno, no renueva Macri, aparentemente no quiere gastar ese dinero, piensa que ya no es necesario, no renueva, así que bueno, ya están buscando laburo todos. Feynman va a ATN y hay dos que no consiguen laburo, que son el gordito lechoso y Canosa. Hasta ahora no consiguen laburo porque tuvieron problemas con América, que es el lugar a donde volverían. Eso estoy pensando. ¿Qué futuro cercano se imagina Macri para Argentina que no necesita el canal? No lo necesita porque tendrá más disponibilidad y entonces ya no necesita hacer una inversión propia. Recordemos que tampoco era tan propia, sino que él metió ahí a Galperini. Sí, básicamente él es el la que plata te la ponía junta. Galperini. Exactamente. La plata la ponía Galperini. Claro. Pero para hacer una difusión de una estrategia que respondía a él. Bueno, digamos. si fracasa la estrategia. Es toda una novedad que termina en La Nación Más, porque fue el canal del odio en serio en los últimos 2 años. Tuvo mucho que ver con los scratches, tuvo mucho que ver con Revolución Federal. Digo, que se termine ese canal No, ni hablar. en este formato. Pero, bueno, a ver, Si hay otro de lo canal. profundo a lo epidérmico, ahí vamos se termina la Nación Más porque se termina un ciclo con estas características de divisiones sociales muy profundas, políticas más que sociales, pero bueno, sociopolíticas, digamos, muy profundas. Se termina porque es un canal de derecha y todos los candidatos son de derecha. ¿A quién le va a pegar? Salvo que gane Bregman. Decís que cumplieron su misión en ese sentido. No sé por qué se termina, pero pero digo, ha asumido en los últimos tiempos una posición muy pro Bullrich. Uno se imaginaría entonces que no le interesa hacer oposición si piensa que Milei puede ser presidente. Ya se lo comunicaron a los comunicadores. Y hay otro canal con afinidad supuestamente peronista que ya echó a 2 personajes que estaban peleados con Milei, es decir, que Milei está arreglando con este canal supuestamente nacional y popular y le está pidiendo, echó a un economista, a 2 economistas echó. A 2 economistas. Uno gordo que se hizo muy famoso en los últimos tiempos, que dijo, no, yo me voy porque tengo mucho que hacer, y a otro más, y que podría estar por echar a un conductor bien importante, que tuvo un juicio con él, no sé qué. O sea, Milei está pidiendo echen a este, para, no sé, con qué te amenaza o qué te ofrece, qué sé yo. Pero está teniendo influencia Milei en los canales de televisión. Ojo, porque los canales que no se desayunen la cena, ¿no? Porque Milei no tiene la elección ganada. Así es. Vuelvo al dato que vos dabas hace un rato, me parece relevante. Las conversaciones en las redes sobre Milei, desde la paso para acá, ganaron cada vez más negatividad. Ganaron negatividad. Si está echando gente cuando no ganó una elección, no quiero pensar después, ¿no? Bueno, si está haciéndote perder sueldo cuando todavía no ganó la elección, no quiero pensar después. Escúchame, ayer Babi Checopar en la charla con Massa El compañero Babi reveló un dato en esta línea muy significativo. Dijo que Babi Checopar tenía simpatía por Milei, perdió esa simpatía cuando se enteró que Milei dijo que si él era presidente lo iba a echar a Facundo Pastor, que es el conductor del noticiero. Así es. ¿No? Él lo contó ayer, ¿no? En la previa de la charla con Massa. Bueno, evidentemente Milei considera que un presidente tiene facultades excepcionales, que puede disponer... Pero, perdón, es loco para un liberal que suponga que el titular del Poder Ejecutivo puede disponer sobre las decisiones de una empresa privada. Claro. Evidentemente tan liberal no es. Más bien es un autócrata. Yo ya lo sospechaba. Es un autócrata bastante tradicional, digamos, en los esquemas autocráticos. ¿No? Se presenta así. Porque si no, ¿por qué va a tener influencia en una decisión de una empresa privada? Le quiero preguntar a Laura sobre el tema de Israel. Vos sabés que es una de las cosas, lamentablemente, las guerras son así, que hacen pensar, porque va a durar mucho seguramente esto, y va a tener repercusión en toda la región, que Argentina va a tener grandes exportaciones el año que viene porque el precio de la energía no va a dejar de subir por el conflicto del Medio Oriente. Pero bueno, contanos cómo está eso. Y eso es lo que parece. Estados Unidos está movilizando, por ejemplo, buques de guerra, digamos, siempre son señales. Estamos todos a la espera a ver cómo reacciona Rusia, que hizo guiños. China siempre es mucho más moderado. Pero a mí me preocupa que en general lo que pasa, el conflicto Israel-Palestino es un conflicto antiguo, todos lo saben, y en general hay como una regla que suele pasar en estas situaciones, y pasa siempre en Israel, que
La guerra une, ¿no? En momentos de guerra nos abroquelamos, el interés nacional es más fuerte y está pasando algo que no suele pasar, no pasó ni siquiera con Golda Meir en el 73, digo que tuvo como ese periodo de gracia, que está creciendo una crítica muy fuerte a Netanyahu, porque lo que le están diciendo es que él es responsable político también de esto. ¿Y por qué lo digo? Ayer salió en uno de los principales diarios de Israel, Haaretz, una conversación que él tuvo en 2019 es hace 4 años ya, él había lanzado por lo menos 2 ofensivas masivas contra Gaza, o sea, no es que él no tenía idea quién era Hamas, no había dicho públicamente, había comparado Hamas con el Estado Islámico, que se supone que es la organización terrorista más cruenta que se ha vivido en los últimos tiempos, y él le dice a su bancada en el Parlamento, le dice, cualquiera que quiera prevenir el establecimiento de un Estado palestino tiene que apoyar el fortalecimiento de Hamas. Esto es parte de nuestra estrategia. Aislar a los palestinos de Gaza de los palestinos de Cisjordania. Al mismo tiempo, otro diario conservador... Esto lo están levantando, o lo están recordando... Los medios ayer lo recordaban de lo que pasó hace 4 años. Ese mismo diario sacó su editorial diciendo Netanyahu renuncia. Claro. Otro diario también, The Times of Israel, al día siguiente del ataque. A mí me impresiona esto. En Israel no hay margen cuando hay y además de que no vimos este tipo de masacres contra israelíes y principalmente contra civiles israelíes en décadas, yo diría. Al día siguiente del ataque, una nota en este otro medio hablando de que Netanyahu hace años, recordemos que Netanyahu asumió el poder por primera vez en 1996, un año después del asesinato de Rabin. ¿Quién es Rabin? Rabin es el líder israelí que se sentó a negociar la paz y le dio la mano a Arafat. Claro, en los jardines de la Casa Blanca. Exactamente. Cuando Arafat, creo que en un cálculo político, decide que hacer la paz le podía traer más réditos que hacer la guerra, ¿no? Ahora, es interesante como en el mismo medio le dice, Netanyahu viene hace años con la estrategia de que fortalecer a un grupo que nació como un grupo pequeño que le quería hacer sombra, digamos, a Arafat y a la construcción que hizo Arafat, que hoy es el presidente Abbas, iba a dividir la dirigencia palestina y esto iba a permitir que nunca hubiese un Estado palestino. O sea, era una visión a corto plazo que hoy le explotó. Y prueba de eso es que desde que empezó del ataque del sábado, viene intentando hacer un gobierno de unidad nacional y todavía no puede. Vamos a escuchar cómo lo proponía. Formar un gobierno de coalición sin condiciones, ha dicho. La oposición está dispuesta a unirse si salen los ministros más extremistas del Ejecutivo. Hamas es el Estado Islámico, ha añadido, y asegura que acabarán con ellos como ha hecho el resto del mundo. La imagen de destrucción y ruina de Gaza es solo el principio. Hemos matado cientos de terroristas y no nos detendremos aquí. Al otro lado, Hamas le ha arrebatado el liderazgo y la legitimidad entre la población de Gaza a la Autoridad Nacional Palestina de Mahmoud Abbas, que rechaza la violencia y reconoce el Estado de Israel. Entonces es interesante como lo que le están diciendo es, estos ministros que le piden que saquen son un ministro que es el de Seguridad Nacional y el otro que es el de Finanzas, que están muy vinculados a las colonias en Cisjordania, el otro territorio donde se habían ido la mayoría de las fuerzas militares, porque estaban con el proyecto de avanzar sobre esto porque consideraban que Gaza y Hamas estaba más o menos controlado y que cada 2 o 3 años tenían un mínimo intercambio. A mí lo que me interesa mostrar ahora es que atrás de toda esta discusión, cuando me preguntan por qué pudo pasar esto, bueno, la explicación nunca es inmediata y acá hubo una estrategia política de apoyar a sectores mucho más radicalizados porque en el fondo siempre hay gente que se beneficia de la guerra, políticamente, de la construcción de la violencia. Y yo sé que a veces es difícil decir esto cuando estamos viendo el nivel de violencia y ensañamiento y niños muertos, pero es necesario pensar qué hay detrás y que hay sectores políticos que se benefician, porque jamás se beneficia de esta violencia, y los sectores que están dispuestos a sentarse a discutir la paz se debilitan, tanto de un lado como del otro. Claro. Un dato adicional a lo que dice Lau en la cronología, esas declaraciones del 2019 son al año siguiente de un
elemento central en toda esta historia, que es la declaración del Estado de Israel como un Estado religioso. Esa es una modificación muy drástica respecto a la historia de Israel, que provocó, porque era un Estado laico, democrático, moderno, en una región donde esas características lo distinguía, ¿no?, frente a estados integristas y religiosos. Bueno, caminar ese camino hacia el Estado religioso por parte de Israel provocó una serie de revueltas internas cada vez más numerosas, que en este último año provocaron manifestaciones masivas como no se vieron en la historia de Israel contra el gobierno de Netanyahu. La especulación de que un gobierno débil provoca un drama de estas características, una masacre de estas características, para fortalecerse, es una especulación, para mí, afiebrada, ¿no? Por aparte, la historia verifica que si eso fuese así, falla. Le pasó a Golda Meir. O sea, Golda Meir fue muy poderosa hasta que tuvo que renunciar por las consecuencias de la guerra. Es pensar que un gobierno débil puede sobrevivir a algo así. Digamos, es de hecho, ya le están pasando la factura. Por eso es medio ridículo. Pero a mí lo que me interesaba es que no solamente le están criticando la falla de seguridad, que es un poco lo que le pasó a Golda Meir en el 73, sino que le están diciendo, acá venimos de, no sé, 15, 20 años de una política de que por querer dividir a los palestinos para evitar que haya una solución de dos estados, se fortaleció al más radical. Entonces, digamos, ver cómo todo es un proceso. Acá en Argentina se cuenta como un cuentito de buenos y malos, porque los medios piensan que los argentinos son unos tontos, que hay que decirle, este es el bueno, este era el malo, estén del lado del bueno, el que está del lado del malo, qué sé yo, en vez de explicar que es mucho más complejo, además de triste, es complejo. ¿Vos lo viste a Massa con el compañero Babi? Sí, anoche estuve, mientras escribía para el Destape, estaba escuchando... ¿Se estuvo quejando de algún tema de que los kirchneristas le pegan eso? Babi dijo, no, pues yo sabés cómo la pasé en el kirchnerismo, la pasé muy mal, me agarraron a trompadas, dice todo el mundo. Parece que, bueno, vos sabrás, Roberto, cómo fue la situación. Claro, el testimonio Bueno, me gustó porque al principio, viste que Massa dijo, bueno, yo no vengo mucho a América 24 porque dicen que yo soy amigo de Daniel. ¿Quién dice eso? No, basta. No. Por eso no quiero venir, pero como que había hecho la excepción. Porque Manzano es mi papá. ¿Qué día intenso de carpetas? Te iba a decir otro carpetazo. Y Babi con todos los lugares comunes del antikirchnerismo, la corrupción, que pa. Bueno, le tira, la que no cobran los jubilados, la que se roban los políticos, todos los lugares comunes, las obviedades, todo lo que ya sabemos. Y lo que me gusta es que Massa incorporó, me parece que es una incorporación de las últimas semanas, que no es histórico de su discurso, pero lo incorporó, esto de, bueno, tanto el machacar contra el déficit y el gasto público, el plan motosierra, ¿no? Vamos a echar empleados del Estado, etcétera, etcétera. Él incorpora esto de la culpa del déficit es de las grandes empresas que no pagan lo que tienen que pagar. Y eso lo viene marcando en todas sus apariciones y en todos sus mensajes. Eso es de Cristina, sí. Y me parece una gran incorporación al mensaje y distintivo de lo que son los otros candidatos. Lo pone totalmente en otra vereda. Y ayer cuando Babi vuelve, no, porque la que se gastan los políticos es la que tiene la culpa. El mismo discurso de Milei, ¿no? La verdad, él dice que va a votar a Patricia Bullrich, pero no se diferencia en nada del discurso. Va a votar a Massa. No, dice que va a votar a Patricia Bullrich. La primera vuelta, Patricia, y la segunda vuelta. Y es un balotaje Milei-Massa. Se ha vuelto un tema nacional a quién vota Babi Echecopar. Sí, no, claro, dijo, yo voy a votar a Patricia Bullrich en primera vuelta, en el balotaje iba a votar a Milei, si era contra vos, le dice a Massa, pero cuando me enteré esto de Facundo Bastón, ahora lo voy a votar ahora te voto a vos, le dijo, no muy convencido por todos los argumentos que le dio. A ver, escuchemos a Massa cómo le decía a Babi Echecopar esto de las empresas que no pagan lo que tienen que pagar. La guita que le falta a los jubilados la tienen los políticos.
No solo, los empresarios también. Bueno, pará. Yo te voy a decir una cosa, te voy a dar un dato. No, yo no voto empresario. No, yo voto pero político para que no me afecte. Eso es una excusa. No. El político yo te voy a dar un dato, Babi, te voy a dar un dato para que vos entiendas a qué me refiero. Hay casi 5 puntos del PBI de la Argentina en el presupuesto nacional, que son beneficios a empresarios y reducciones de impuestos a empresas y sectores. 5 puntos del PBI. Sacáselo. Bueno, lo mandé el año pasado al Congreso, no me lo quisieron tratar. Esos que votás vos, ¿eh? Esos que votás vos. Que voto yo. Y este año lo volví a mandar y me volvieron a decir que no lo iban a tratar. Bueno, hay muchas cosas. También le trataron caso a la doctora Figueroa y se lo firmaron. Pero pará. Vos sabés que hay, por ejemplo, argentinos que tienen campos en Estados Unidos por los que no pagan impuestos, mientras vos o el laburante paga impuestos. Claro, ese discurso... Lo diferencia mucho del resto, ¿no? Claro. Y vos viste que, bueno, el otro día había hablado de que Ernequian era uno de los que tenía campos y no pagaba los impuestos que tenía que pagar. Y ayer estuvo en la Cámara Argentina de Comercio, Ernequian sentado al lado de... Ayer, cuando vi la sucesión de escenas de Massa está por supuesto, en intensidad de campaña modo 1, o sea, muy intenso. Recordaba lo que habíamos hablado de la importancia del continente ante las características acuosas del candidato, digamos, ¿no? Está con los eufemismos. Sí, estoy... Porque claro, si el candidato es maleable, se acomoda al interlocutor, vos lo escuchabas ayer, aparte claramente se conocen hace mucho tiempo, entonces había hasta intimidad en esa charla, había guiños, alguna chicana que proviene de esas charlas más personales. Pero el Massa que ayer estaba con Ernequian, para los empresarios es el Massa que va a promover la inversión desde el Estado, casi en los mismos términos que lo podría hacer, bueno, no mencionemos a Melconian, que hoy tiene otras significancias. Lo que podría ser un economista ortodoxo para los empresarios. Y para Babi, que es un interlocutor que llega a un público más bien popular, se supone, el público es más bien popular, es el otro Massa. Por eso el continente es muy importante. Yo pensaba eso ayer. El espacio político que hoy representa Massa también lo puede contener, salvo que Massa haga la gran Kirchner. Yo creo que en un gobierno de Massa él va a estar muy cómodo en esos canales y yo por lo menos voy a ser crítico. Lo que pasa que, bueno, en una elección son 3, no va mi hijo yo lo votaría. Comparado con Bullrich, con Milei, desde luego. Pero yo lo veo muy cómodo en esas entrevistas. Che, quiero saber lo del 5G porque son 1000 palos. Sí, claro. Y hoy 1000 palos es un montón de guita. Es un montón de plata que va a estar llegando a partir del 24 de octubre. Es decir, refuerzo para ese mes larguísimo que va a haber entre la primera vuelta y un eventual balotaje. Esto tiene que ver con una información que nosotros veníamos en el Destape siguiendo y anticipando cada paso, porque ya viene en realidad desde finales del año pasado que se terminaron de dejar listas las condiciones para poder lanzar la licitación, algo que después se fue postergando. Sabemos que es un tema muy delicado en términos políticos locales y políticos internacionales, y que de hecho terminó saliendo después de que se cerrara el acuerdo con el fondo. Terminó lanzándose esta licitación en términos que no previenen la participación de Huawei como proveedor de hardware, que es lo que Estados Unidos quería impedir, después de cerrar el acuerdo con el fondo, con lo cual uno entiende que la demora en parte tenía que ver con eso. Una vez que se lanzó la licitación había un plazo para que aparecieran las ofertas. En un primer lugar, las empresas, que son las 3 proveedoras actuales de servicios de telecomunicación, Telecom Personal Clarín, digamos, por un lado, Movistar por el otro, y Claro, que es el grupo Slim,
Por el otro, habían sacado primero un comunicado quejándose, diciendo que era muy caro en términos de cuánto costaba participar de esta licitación por una franja del espectro, que no estaban contentos con que se dejara una franja disponible también para que la utilice ARSAT, porque temían que el Estado les plantara una competencia, cuando en realidad en principio la idea es que eso se utilice para investigación, para universidades y demás. Aunque a mí me parece que no tendría nada de malo si el Estado decidiera dar servicios de telecomunicaciones, sobre todo en algunas zonas donde los privados no llegan o no dan un buen servicio. Bueno, sacaron este comunicado, se pusieron en pie de guerra, el comunicado tuvo mucha repercusión, lo subieron todos los medios, esto así no se puede ser, que lo define el próximo presidente. Milei también publicó una carta pidiéndole abiertamente a Alberto Fernández que postergue hasta la próxima presidencia una serie de decisiones. La cantidad de compromiso que tiene Milei, ¿no? Sí, a ver, en esa carta pedía como 15 cosas. La que importaba realmente era el 5G. El tema es que si sacaba una carta diciendo frenar el 5G se notaba mucho. Digo, para que tengan una idea, vos lo ves al embajador y dice, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Usted sabe, el 5G le mostré, si me lo compra le doy un peine también, hay muchas más cosas, ¿eh? Dice. Espejitos de colores. Espejitos de colores. Bueno, finalmente, a pesar de Milei, a pesar de que las empresas se quejaron y demás, se terminó pagando el precio. Son 350 millones de dólares cada una de las tres, por un total de 1.050 millones de dólares. Esto es más de lo que se pagó en Brasil. Tiene que ver con que cuando se hizo en Brasil hace un par de años estaba menos madura la tecnología que ahora, entonces las prospecciones de ganancias y demás cambiaron y eso hace subir el valor de la licencia. Y el 24 de octubre esto se va a formalizar en un acto en el CCK. Esto es el martes después de las elecciones. A partir de ahí, en pocos días, entrarían los 1.500 millones, que además, esto es, 1.050 millones de dólares, que además esto es interesante, pues esto no es como lo que pasa cuando entra plata por la liquidación de divisas que va al Banco Central. No, esto es plata que entra al Tesoro. Es decir, es plata que el Ministerio de Economía puede utilizar directamente para intervenir en los mercados de bonos, que son los que regulan el precio de los dólares financieros. Es directamente, si seguimos con la metáfora de digamos, herramientas para frenar la corrida, es un martillo de oro, digamos. Te lo dan en la mano, ¿no? Y ya... Che, ¿vieron que esos videos que están dando vueltas sobre Melconian, ayer Tomás Méndez los puso en su programa? Patricia Bullrich dijo que estaban editados y cortados, qué sé yo. Y Tomás Méndez acaba de tuitear que ahora lo va a subir a la página que se llama ADN Web, debe ser el programa de él.com.ar, y que dura, ¿cuánto dice? Dice más de 1 hora y media. Es decir, para que no digan que están editados, van a poner 1 hora y media en el Melconian charlando. Más allá, qué quilombo que se va a armar. Patricia, no digas nada, mirá para otro lado, qué sé yo, porque ahora te van a clavar 1 hora y media de charla de Melconian. Es interesante porque Carlos Rodríguez, para volver en loop al principio del pase, porque lo mencionábamos al principio del pase, le raya el auto a Melconian por la vía de la solidaridad, ¿no? Entonces dice, con la tecnología... Carlos Rodríguez es uno de los referentes económicos de Milei, y hay una tirria histórica entre los Chicagos del SEMA y Melconian, que viene de otra corriente ortodoxa. Ortodoxos son todos, digamos, pero de distintas corrientes. Bueno, dice, con la tecnología actual, dice Rodríguez, un audio carece de validez. Para atacar a Melconian alcanza con lo que dice en cámara. Olvídense de ese audio mugriento. Si alguien no estaba al tanto, rápidamente quiere saber qué dice el audio mugriento. ¿Qué audio? Dice, ¿qué audio? Exactamente. Y después agrega, bueno, no soy abogado, creo que el audio puede servir para guiar una investigación. Medio que dice, habría que investigarlo igual. Igual habría que investigarlo. Bueno, ¿por qué digo esto? Es muy feo el audio, ¿eh? O sea, por eso te digo, volvéis a ahorrarle. Si es verdad, el audio es feo. Nosotros no lo ponemos... Como nos pasó cuando apareció lo del lago escondido, que tardamos 24 horas, dijimos, pará, andá a chequear bien, inteligencia artificial, qué sé yo, y después lo ponemos. El tema es que si no conoces el origen, es muy difícil determinar. Pero no es que no es de interés público, porque el hombre sería el ministro de Economía, es de interés público. Pasa que tenés que chequear la veracidad. Y porque si no conoces el origen, ¿cómo sabés que son ciertos? Digamos. No sé si Méndez sabe, qué sé yo no lo sé. No, bueno, digo, nosotros como medio de comunicación. Nosotros como medio de comunicación no lo sabemos. Anoche en Juntos por el Cambio
hablaban directamente Mauricio Macri como responsable de estos audios. Porque son audios del 2016 al 2018, cuando Melconian era presidente del Banco Nación. Sí, se hablaba de alguien cercano. Claro. Sí. A mí me dijeron, Ay, esto es Macri, así me decían. Este es un carpetazo de Macri. Pero ¿cómo van a pensar que Macri sería capaz de hacer una cosa así? No, mirá, yo no lo quiero, pero si tengo que... No. Bueno, digo, va a ser un día con novedades. Porque, ¿te acordás que cuando empezó lo de Insaurralde yo dije, no sean boludos, no hablen de Insaurralde porque en estos días se va a venir una corrida y el tema es el dólar? Ahora están apareciendo cosas que son... No sé si son más fuertes que el dólar, pero para la tele y para los medios es más picante, ¿no? No voy a decir lo que dijo Melconian, que no quiero, porque no sé si es inteligencia artificial. Una peli de sexo y tráfico de influencia es taquillera. Es taquillera. No sé, yo no soy de la Warner Bros., pero me imagino que debe haber como un protocolo. Si vos juntás 2 o 3 elementos y le pones a determinados personajes, a determinados actores y actrices, va a funcionar. Claro. Bueno. El personaje es el personaje que Bullrich imaginó como frontman de su campaña en este tramo. Claro. Ahora, que nunca logró, si Macri tuviera que ver con esto, estaría jugando para Milei contra Bullrich. Y sí. Otra vez. No, claro. No. Pavadas no. No, me parece que sería muy loco. A ver, puede ser también un señor aburrido que entra a la sala de video que tiene y dice, a ver pues qué... sí, se le acabó el Mundial de Bridge, entonces... Ya está, no tengo nada que hacer. Ya estuve el otro día ahí en la Igual facultad de ese Derecho. es un tema donde Macri no debería meterse. ¿El blockbuster? El blockbuster de ese tema, del problemita que está teniendo Melconian, y qué sé yo. Es un tema... No puede tirar la primera piedra, decís vos. Claro. No lo sé. Claro. De esto sí tenemos evidencia, de esto sí lo hemos publicado y lo hemos contado. Cuando se conocieron los detalles del tipo de espionaje que se realizaba en el gobierno de Macri, se supo que había mucho espionaje realizado sobre conversaciones telefónicas y que lo que estaba archivado tenía que ver más con la vida personal que con la vida política o del funcionario. Esto es una mezcla de vida personal y... Combina. Y negocios. O sea, le funciona el verosímil del origen. Claro. Sí, vamos a ver, ¿no? Porque puede cambiar. Si sube 1 hora y media, decir, bueno, está bien, lo quieren sin editar, te lo doy sin editar, puede ser más complicado. Salvo, como se dice, que sea inteligencia artificial, que uno no... Sí, hoy en día no hay forma de saberlo o es muy difícil comprobarlo. Pero bueno, habrá que ver. Ojo, puede aparecer un testimonio también, ¿eh? Puede aparecer, conversa sí, claro, con personas. Sí, pueden aparecer testimonios. Conversa con personas. Y supuestamente puede decir, sí, soy yo. Estos audios están extraídos de una causa judicial, lo cual no justifica, sabemos, su publicación ni nada, ya lo hemos discutido muchísimas veces. Claro. Pero en teoría, si vinieron efectivamente de una causa judicial... Nosotros hasta ahora, con los materiales que hay, el Destape Web, lo hablamos anoche, decidimos, no, esto no es para publicar en el Destape porque no estamos seguros de que sea cierto. Puede aparecer un testimonio, alguien que diga, sí, soy yo, y esa conversación... Eso lo voltea a Melconian. Hoy justo esa figura vas a usar. Y sería un golpe muy fuerte para Bullrich. Muy fuerte para Bullrich. Los eufemismos más directos. Igual todo eso de sostener para que Bullrich no se caiga tanto, así ya no está, ya fue, ¿no? Yo creo que todo... Ya es un todo contra todos, pareciera... Mirá, yo el domingo en el debate dije, guarda, cuando vinimos acá y pasamos el debate, dije, guarda que me acaban de mostrar 2 encuestas donde Massa está primero. Después de esas encuestas se armó todo este quilombo. Después de estas encuestas se armó. Sí, digamos, para volver al principio de este pase, el Milei de las últimas 48 horas no parece ser un Milei seguro de que va a ganar. Claro, exactamente. Porque alguien que está seguro de que va a ganar no, porque además hace olas. Se metió en un lugar en donde, ya te digo, 6 de cada 10 personas que hablaban de Milei ayer hablaban en contra y lo hacían responsable de la corrida. Hay que quedar como responsable de la corrida con semejante quilombo. Pero además es eso, la corrida iba a suceder igual. Quizás a una velocidad un poco más chica, pero naturalmente en la Argentina siempre en época de elecciones y más en este contexto iba a suceder porque él es un candidato que está diciendo que va a dolarizar y demás. Era culpa de Massa. Y le sacó el cartelizo a Massa y se lo puso a él. Claro. ¿No? Porque si no, la culpa de la corrida es del ministro siempre. Me parece, entre todas las cosas, las declaraciones de él y el tuit de Marra diciendo chao plazo fijo, o sea, un candidato a jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, hombre de confianza de Milei, diciéndole a la gente que saque la plata de los bancos, nunca en la historia hay una cosa así. Un país
unido por la radio. El Destape Radio 107.3. Nuestra radio.